Bueno, ahora sí. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola. Hola, mi profe, ¿me escucha? Sí, ya te escucho. Ah, bueno. ¿Cómo estás? Bueno, es que estaba aquí poniendo a grabar y demás para dejar ahí como la evidencia del encuentro. Pues, ¿cómo estás? ¿Puedes activar cámara? Sí, sí, señor. Ya, un segundo. Como solo somos las dos, pues chévere que nos podamos Ok. ver las caritas. Ahí me... Aún no. mm, Me dices que ahí sí me ve, profe, ahí... Listo, Ah, listo, ahora sí te veo. ¿Cómo estás, Jessica? Mucho gusto. hola, mucho gusto, profe. Bien, gracias. Qué gusto conocerte, Jessica. Bueno, cuéntame desde dónde te conectas, qué estudias, por Bueno, qué estás estudiando esa maestría. bueno, sí, señora. Bueno, mi nombre es Jessica Paula Valdés Mesa, tengo 25 años. Yo soy del Carmen Bolívar, Montes de María. Bueno, yo soy egresada de la UNAM de Comunicación Social y el año pasado de iniciar la maestría en comunicación, pues la decidí estudiar porque quiero fortalecer mis conocimientos en comunicaciones y pues a futuro poder tener un mejor trabajo, obviamente pueda recibir mejores ingresos económicos, pero más que eso, pues formarme, porque sé que los conocimientos son muy importantes en todas las áreas, ¿ya? Entonces, pues por eso estoy aquí. Bueno, pues qué maravilla que hayas escogido esta maestría, porque lo digo porque yo soy comunicadora también hice maestría en comunicación, aunque no lo hice en la UNAM, también lo hice buscando como ampliar los conocimientos alrededor de la comunicación. El tema de la comunicación a mí me apasiona muchísimo. Desde muy pequeñita me gustaba mucho el tema de la comunicación y pues digamos que afortunadamente he tenido la posibilidad de ejercer la comunicación desde muchos lugares, he tenido la posibilidad de ejercer la comunicación desde la comunicación organizacional, he tenido la posibilidad de hacer periodismo, he tenido la posibilidad de enseñar comunicación, ¿sí? Entonces la comunicación es muy bella, es muy bonita. Entonces, pues qué bueno que podamos compartir experiencias, que podamos compartir aprendizajes, porque soy una convencida de que todos tenemos algo para compartir, de que uno pues ojalá siempre tuviera actitud de estudiante y mientras uno siempre tenga esa necesidad de aprender, de conocer, eh, pues va a seguir pues nutriéndose y va a seguir pues creciendo en todos los ámbitos. Entonces, pues qué chévere. Pues yo me llamo Paola Rodríguez, yo ya llevo 3 años vinculada como docente en la UNAD. Eh, Tengo ya más o menos unos 8 años trabajando en el tema de la docencia universitaria, eh, acompañando como cursos relacionados con comunicación, comunicación y ciudadanía, desarrollo social, eh, medios comunitarios, ¿sí? Y pues digamos que la experiencia en la UNAD ha sido muy interesante porque puedo compartir, he tenido la posibilidad de compartir, pues así como contigo, con estudiantes de tantos lugares de Colombia y qué chévere que pues nosotros podamos en este momento conectarnos así físicamente, no estemos en el mismo lugar y podamos compartir como este ratico, ¿no? Entonces, yo no sé si tú tengas alguna pregunta antes de iniciar la conversa.
la conferencia o arrancamos? No, pues yo digo que iniciemos, No tienes preguntas. pero Ya, preguntas de, relacionadas con el curso, no, preguntas que me quieras hacer a mí, ¿no? hasta ahora. Bueno, listo. Entonces, tú me dices que ya estás desde el año pasado. ¿Cuántos periodos llevas haciendo la maestría? Pues dos, digamos que primero matriculé 3 cursos, ¿sí? Tres Sí. cursos y ahora matriculé 3 también. Inicialmente matriculaste 3 cursos y ahorita también 3. Sí, creo que me da un poquitico. Sí, dale, Qué tranquila. pena. No te preocupes. Ay, pero qué pena. Ya bueno. No, no te preocupes, no te afanes. Tranquila, estaba en confianza. Si hubiera más gente, pues sí había problema, pero como estamos solo las dos. Bueno, entonces me dices que ¿y qué cursos viste ya de la maestría? Bueno, vi en comunicación, ciudadanía comunicativas. Eso era lo que quería contar. Yo matriculé por error en el primer periodo de comunicación de saberes, ¿ya? Pero me matriculé como por desconocimiento, que me pareció ofertada, y pues yo dije, si me parece ofertada, la puedo matricular. Entonces, la matriculé y resulta que dicha área, eso es para ya finalizar. Y cuando hace la inducción de todo el curso, el profe encargado de la maestría dice, no, esa materia, ese curso es para final, miércoles, la hora, total, como unas solicitudes, trámites, pero nunca me contestaron a tiempo, yo también quedé como quieta, y al final ese curso no lo vi, no lo ¿Y vi. te aparece como perdido? Sí, claro, me aparece. Bueno, yo voy a ver si logro hacer la mediación con el profe Jorge, que es el actual líder de la maestría, a ver si él te puede colaborar. Yo le cuento tu caso. ¿Cómo se llama el curso? Comunicación de saber. Comunicación de saberes. Listo. ¿Y tú lo inscribiste? ¿En qué periodo lo viste? En el pasado, el pasado. ¿En No, 16.1, en en 16.2, en 16, 16.1, 16. en 16.1? Sí. Listo. O sea, este año. Este año, sí, porque yo Listo. sí fue iniciando exactamente como hasta mediados, hasta julio, agosto, que uno ve las últimas clases y no matriculé eh, lo que venía después, sino ahorita. O sea, Listo, yo le pregunto al profe Jorge a ver qué implicación tiene eso, pues porque lo que pasa es que la maestría sufrió como un cambio de liderazgo, entonces pudo haber sido por esa coyuntura que pasó eso. Entonces yo le pregunto al profe a ver si de pronto él me puede o te puede orientar. Yo le doy tus datos para que te contacte. Bueno, le agradezco. Sí, profe, porque yo hice como yo hice las gestiones en el proyecto que me dijeron que eso no debía suceder de matrícula de ese curso, yo hice como todas las gestiones, ingresé ahí, ahora aquí a que me invitaron en la plataforma, donde debía como redactar un documento, tener una evidencia de lo que había hecho, hice todo eso, nunca me dieron respuesta y yo como víctima dije, bueno, ¿qué? Y ya después hice como reaccionando otra vez, ya eso era perfecto. bueno, listo. Déjame ver si yo puedo hacer algo, ¿vale? Ay, le agradezco. Bueno, listo. Entonces, pues este curso se llama Gestión de Ciudadanías Comunicativas, ¿no? Como tú ya sabes. Entonces, bueno, voy a hacer como una pequeña introducción, aunque tú ya digamos que estás, yo me imagino que un poquito familiarizada, porque pues estudiaste
comunicación, este ya es tu segundo periodo en la maestría. Sin embargo, pues es importante poder abordar esto de la gestión de las ciudadanías comunicativas, partiendo del hecho de que cuando hablamos de la comunicación se puede o se ha analizado, se ha estudiado desde dos lugares. El lugar social humano, ¿sí? Que es, digamos, esto que se da en el marco de la interacción entre las personas, ¿sí? Y que está, pues, intrínsecamente relacionada con el ser humano, es decir, con el hecho de que desde que nacemos, pues, nos estamos comunicando. Y la otra dimensión de la comunicación que se estudia es la dimensión lingüística, todo el tema de lengua, habla, lenguaje, ¿sí? Y el paradigma o la dimensión técnica, ¿sí? Que es toda esta que está relacionada con los medios, las tecnologías y demás, ¿no? Cómo se intercambian discursos, pero desde la idea de la transmisión y recepción de la información, nada más. Esos son los dos enfoques de la comunicación. Entonces, nosotros digamos que las dos primeras fases del curso las estamos abordando desde un texto que se llama Gestión de la Comunicación en Colombia 2010-2015, que es escrito en el marco de una investigación de la UNAD, ¿sí? Y es un texto que presenta los resultados de una investigación relacionada con los procesos de comunicación en las facultades de comunicación de las universidades colombianas. Se hizo como una suerte de estado del arte, como de revisión bibliográfica alrededor de cómo es que se ha abordado la idea de la gestión de la comunicación, ¿sí? Y se buscó con este estudio contribuir con algunos análisis sobre la gestión de la comunicación desde los aportes teóricos, metodológicos, contextuales y prácticos logrados en los trabajos de grado de los estudiantes de pregrado y posgrado en el periodo 2010-2015. Entonces, lo que se hizo fue decir, muestra sobre qué es que están estudiando la comunicación nuestros estudiantes, desde qué lugares están estudiando la gestión de la comunicación. Entonces, este texto lo que nos dice es que en el marco de la investigación, antes de iniciar el trabajo de campo, se revisaron documentos de reflexión colectiva que sirvieron como base para la investigación y se enfocaron en la gestión de la comunicación detallando en tres categorías: categoría ciudadanías comunicativas, mediación cultural y educomunicación, junto a unas subcategorías que nacen de esas categorías y sus definiciones, ¿sí? Esto les permitió a los profes desarrollar un protocolo o guía de trabajo de campo que facilitó la investigación y la consolidación de resultados. Entonces, este texto nos dice, o sea, nos da como un concepto alrededor de lo que es la gestión de la comunicación. Nos dice que la gestión de la comunicación se refiere a ese proceso estratégico de dirigir y facilitar el flujo, el intercambio de la información dentro y fuera de las organizaciones. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que identifica el texto? Y es que normalmente la gestión de la comunicación se ha relacionado o se tiende a relacionar mucho con la gestión de la comunicación desde lo organizacional, es decir, desde lo empresarial, ¿sí? Sin embargo, pues lo que se pretende es desde esas subcategorías poder ampliar un poco más el campo de análisis y de estudio para entender la gestión de la comunicación como el intercambio, como esa gestión estratégica, el intercambio de información, no solo dentro, sino también fuera de las organizaciones, ¿sí? Este enfoque ha evolucionado a lo largo del tiempo. Empezamos con un enfoque de gestión desde la mirada militar hacia un enfoque que abarca diversas áreas como la administración, la sociología, la psicología y pues adaptándose a diferentes contextos y necesidades sociales. Un poco es también como ver que la gestión de la comunicación empezó a abordarse desde un enfoque más instrumental, más funcionalista, que se centraba en la estructura y en la jerarquía organizativa, tratando la comunicación como un instrumento
para alcanzar metas, ¿sí? Entonces, ¿cómo utilizamos la comunicación desde esa perspectiva organizativa para alcanzar una meta? Y ya luego fuimos pensándonos una perspectiva mucho más crítica y mucho más alternativa de la comunicación, ¿no? Donde ya se empieza a pensar en las dinámicas sociales, culturales, a integrar perspectivas locales de la comunicación, la perspectiva de la comunicación comunitaria. Se empieza a hablar de una promoción de prácticas de comunicación que ya empiezan a recoger la idea de una comunicación más inclusiva y más equitativa, ¿no? Entonces, ese fue como el tránsito alrededor de lo que ha sido la gestión de la comunicación. Desde esa perspectiva, entonces, la gestión de la comunicación se entiende desde la mirada, por supuesto, de la participación y el diálogo, ¿no? Entonces, la gestión de la comunicación implica siempre un proceso de diálogo donde se van a negociar significados y se van a construir relaciones. ¿Qué es esto de negociar significados? Que yo como individuo, como ciudadano, empiezo a negociar con otras personas pues la forma como yo veo el mundo, empiezo a llegar a acuerdos, empiezo a generar un proceso de diálogo en donde de pronto nos ponemos de acuerdo, pero donde yo puedo plantear mis perspectivas, mis maneras de ver el mundo. Eso, digamos que así a simple vista puede parecer que eso es sencillo, y en el mundo en que vivimos, que es tan conflictivo, que está cargado de tantísimos intereses, pues esa gestión de la comunicación desde la perspectiva del diálogo, pues a veces pues tiene sus dificultades y tiene sus barreras, ¿no? Entonces, sin embargo, ya se entiende esta gestión de la comunicación no como la mera transmisión de información que se entendía en el enfoque funcionalista, sino se empieza a entender desde la idea de facilitar el espacio del intercambio, la construcción colectiva de conocimiento. Entonces, por ejemplo, eso que estamos haciendo acá. Anteriormente, en las aulas de clase, el profesor llegaba, rayaba tablero, decía esto es la verdad revelada y esto es lo que yo sé, y todos lo que hacíamos era tomar nota y apuntar, y mejor dicho, el profesor era la eminencia y nadie lo podía contradecir, ¿no? Hoy en día, digamos que ese diálogo que se da en el marco, por ejemplo, de las aulas, ya es un escenario en donde todos podemos aportar, donde todos tenemos historias, experiencias, aprendizajes que hemos logrado a partir de nuestra propia vida o desde procesos académicos, los podemos compartir con otras personas. Esta participación y este diálogo, pues por supuesto que fomenta una escucha activa, ¿no? Reconociendo que cada individuo aporta un caudal de experiencias y significados que enriquecen el proceso de comunicación, el proceso comunicativo, lo que te decía al comienzo. Todos tenemos algo para aportar. La gestión de la comunicación se lee desde una mirada crítica y de reflexión, ¿no? Entonces, es una mirada que va a empezar a cuestionar los modelos tradicionales de gestión de la comunicación, en donde, por ejemplo, si nosotros ejercemos la comunicación en el marco de una empresa, por ejemplo, entonces entendía que la comunicación era única y exclusivamente hacer medios, radio, prensa, televisión. Y no, la comunicación va muchísimo más allá, la gestión de la comunicación va muchísimo más allá que el utilizar una herramienta. La herramienta es importante, pero hay otros modos también de propiciar el diálogo, el encuentro, ¿no? Autores críticos sugieren que es necesario adoptar una postura inclusiva y participativa, ¿sí? Reconociendo pues la pluralidad cultural, las dinámicas sociales en la gestión de la comunicación. De ahí que haya una categoría relacionada con el tema de la mediación cultural, que es tan importante, porque es esta que nos empieza a hablar de la interculturalidad crítica, la multiculturalidad, que empieza también a dialogar con otras culturas, ¿sí? Como que empieza a decir, no hay una sola cultura hegemónica o una sola cultura que se impone sobre otra, sino que hay una diversidad de culturas que pueden entrar a dialogar. Listo. Eso es de la idea de la gestión. Pero, ¿qué es esto de las ciudadanías comunicativas? Entonces, las ciudadanías comunicativas se refieren al conjunto de derechos
y prácticas que nos permiten a nosotros los ciudadanos participar de manera activa y equitativa en un proceso de comunicación. Proceso de comunicación que, como te digo, es, entiéndase, la Junta de Acción Comunal de mi barrio, entiéndase el colegio de mi hijo, de mi hermano, el aula de clases, ¿sí? En donde yo como ciudadano tengo la libertad y la tranquilidad de que puedo participar de manera equitativa y sin temor en cualquier proceso de comunicación. De igual manera se entiende como el derecho que tenemos todos los ciudadanos a acceder a la producción de información, ¿sí? A coger una cámara y a tomar una foto sobre alguna situación que está ocurriendo, a hacer un podcast, a hacer un video, a hacer un periódico, a generar una obra de teatro, cualquier práctica comunicativa desde la que yo crea que puedo estar generando también la participación activa de otras personas, ¿sí? Y también el acceso a la comunicación, ¿no? Ahorita vamos a ver que en Colombia eso no es tan así, ¿no? El acceso no es como no es tan democrático, de la misma forma que la producción de la información. También abarca el derecho de la información, que la información sea veraz, que sea accesible, el desarrollo de competencias para el ejercicio crítico de la comunicación, la creación de espacios para la expresión y el intercambio de ideas, la promoción de las relaciones justas y equitativas entre los ciudadanos, los medios de comunicación y las instituciones. Entonces, esta idea de las ciudadanías comunicativas, así a modo de resumen, lo que nos está diciendo es sobre la necesidad de analizar la comunicación desde una perspectiva de democratizar, en donde todas y todos tengamos derecho a generar, acceder a la comunicación, ¿sí? Estas ciudadanías comunicativas enfatizan la importancia de la inclusión, la diversidad, la participación en la construcción de un espacio público donde todas las voces puedan ser escuchadas y valoradas. Eso, de hecho, así suena muy bonito, ¿no? Pero lo que pasa es que como vivimos en Colombia y no en Alemania ni en Europa, pues ese escenario es un escenario de disputa, es un escenario que pues vamos a ver que se ha venido de alguna manera democratizando, pero gracias a la lucha de la gente. Entonces, yo no sé si tú has escuchado hablar en algún momento, Jessica, del informe McBride. No, señor. Bueno, entonces, vamos a ver aquí, el informe McBride es un documento que se escribió por allá a comienzos de 1980, por allá, y fue un informe que se escribió alrededor de cómo era la situación de la comunicación y la información a nivel mundial, ¿sí? Entonces, en ese informe, un señor que se llamó Sean McBride, por eso se llama el informe McBride, porque hace honor al apellido de quien lo escribió, el hombre pues lo que dice es, a grosso modo, es, pues pucha, la situación de la comunicación a nivel mundial está muy complicada y ya vamos a ver por qué. Resulta que ese documento fue tan polémico porque tocó algunos callos en algunos países a los que no les interesaba que esa información, digamos, que fuera divulgada, que fuera, sí, que cogiera como eco. Entonces, ese informe casi que lo censuraron, ¿sí? Entonces, bueno, pasaron los años y hubo un académico mexicano que se llama Javier Steinau, que retomó 25 años después, o sea, por allá para los años 2000, empezando este siglo, cogió ese informe y dijo, muestre a ver, cojamos el informe McBride, a ver, y cojamos cada uno de los elementos que el informe McBride nos planteaba alrededor de los problemas de la comunicación social, a ver si hemos mejorado en algo o no. Pues resulta que lo que identificó era que no, que 25 años después la situación de la comunicación en el mundo pues seguía siendo muy compleja. Entonces él planteó en este documento
5 problemas de la comunicación y 5 propuestas, ¿no? Entonces, el primer problema que planteo, permíteme un segundo, por favor. Listo. Entonces, lo que él nos planteó fueron estos 5 problemas y estas 5 propuestas. Entonces, lo primero que él dijo era que había una unidireccionalidad en la comunicación, ¿sí? Entonces, que como había unidireccionalidad en la comunicación, eso quería decir es que la información a nivel mundial, a nivel social, se seguía dando de manera vertical, ¿sí? Como que se insistía desde esta perspectiva de la comunicación masiva, en que pues la gente no tuviera la posibilidad de generar un intercambio alrededor de ciertas informaciones o de lo que le preocupaba. Y pues lo que él dice en su propuesta es que la comunicación debe, por supuesto, ser un intercambio permanente entre interlocutores iguales o al menos recíprocamente responsables, ¿sí? El segundo problema que él identifica es la concentración de la comunicación. ¿Cómo se da esa concentración de la comunicación? Mediante la formación de monopolios u oligopolios de la comunicación, ¿sí? Entonces, personas o grupos empresariales que son dueños de los medios de información. Y esa propiedad de los medios de información, de los medios masivos, ¿sí? Entiendas en Colombia, El Tiempo, El Espectador, Caracol, RCN, los grandes medios, pues genera una serie de dificultades porque esa concentración hace que ellos tengan el poder sobre qué es lo que se informa, cómo se informa y con qué enfoque. Entonces, la propuesta de él es que hay que tomar medidas políticas y jurídicas eficaces para limitar esa concentración, esa monopolización de la comunicación, ¿sí? El tercer problema es la transnacionalización, es decir, la producción de los servicios y los mercados son controlados mayoritariamente por los países más poderosos, entiéndase los países de Europa o los países de Norteamérica, entiéndase Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, lo que él dice es que hay que generar medidas y políticas para regular la presencia de esas empresas transnacionales de la comunicación. Entonces, por ejemplo, en Colombia, una transnacional de la comunicación es Claro, ¿sí? Que es una empresa que viene de otro país y que de alguna manera monopolizó todo el negocio de la comunicación celular. Sí, hay otras empresas que le hacen competencia, pero realmente no tienen el mismo nivel de alcance porque ellos, al ser los primeros que entraron con el tema de la comunicación celular, cuando en ese momento era Comcel, ¿sí? Pues tienen, digamos que como mayor acceso al tema de la red, ¿no? Y entonces pues ofrecen más cobertura, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que se genere un monopolio, es decir, mono uno, ¿sí? Que sea un solo propietario alrededor de un negocio que pues afecta a toda una cantidad de personas. Está el tema de la alineación informativa, ¿no? Entonces, la concepción de la realidad de mucha gente queda oscurecida y deformada por mensajes de los medios de comunicación, que no son medios de comunicación a mi modo de ver, sino son medios de información. Entonces, cuando yo estoy en un lugar de Colombia donde solo me llega Caracol y RCN, resulta que Caracol y RCN tienen una forma de alinear, de encuadrar la información a modo de los intereses de los propietarios de esos medios, pues por supuesto que yo como ciudadano pues no tengo dónde más informarme y pues voy a creer en esa información que esos medios me están presentando. Si no tengo otra posibilidad de contrastar esa información, pues obviamente que aquí se da una alineación informativa. En Colombia estamos, digamos que quedados en todo este tema de políticas alrededor, políticas públicas, planes, proyectos, programas, en el cual se establezca un sistema de comunicación público, ¿sí? Como un requisito para salvaguardar nuestra cultura, ¿no? Entonces, la comunicación pública, aquí entiéndase los canales como Señal Colombia, que deberían
digamos que generar ayudar a esa democratización de la comunicación, pues realmente lo que hacen es volviéndose como los canales de comunicación del gobierno de turno, ¿sí? Y eso pasa con todos los canales que son así grandes. Por ejemplo, en Bogotá, el Canal Capital se convierte en el canal de la alcaldía de Bogotá para contar todas las maravillosas obras que hacen en la alcaldía. A nivel nacional, ahorita con Señal Colombia y con todo esto de RTBC está pasando exactamente lo mismo. Entonces no se está realmente promoviendo una comunicación de manera amplia, democrática. Y el quinto problema que de alguna manera como que reúne todos los problemas que hemos mencionado es el tema de la democratización de la comunicación, ¿sí? Entonces no podemos hablar de derechos humanos, imagínate, no podemos hablar de derechos humanos si no hay libertad de expresión, si no hay libertad para generar nuestros propios medios de comunicación, para generar nuestros procesos de encuentro. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrarme con un grupo de personas que estamos inconformes por una situación que ocurre en mi barrio y resulta que no tengo las garantías para hacerlo porque resulta que no tengo un espacio, resulta que no tengo los recursos para reunirlo, resulta que entonces eso ya me está generando toda una serie de trabas para que se pueda dar ese diálogo ciudadano. Entonces, esa transformación de esas libertades en un derecho individual, ese derecho individual en un derecho colectivo, ¿no? En el que la comunicación sea entendida como un derecho humano, ¿no? Entonces, la comunicación, ¿por qué es tan importante hablar de democratizar la comunicación? Porque es un modo muy importante de promover la democracia en la sociedad. Si hay comunicación democrática, si la gente está informada, si la gente participa, si la gente se entera de manera eficaz, sin mentiras de lo que pasa alrededor, pues la gente va a tomar mejores decisiones a la hora de cualquier situación que tenga que ver con temas de índole común, de índole pública, ¿no? Entonces, esos fueron los 5 temas que Javier Steinau retoma del informe McBride y que lamentablemente en nuestros días se siguen presentando. Nosotros somos un país donde lamentablemente pues seguimos con una comunicación que no es realmente democrática. No hay de pronto, por ejemplo, la libertad de expresión, ¿sí? Donde todos y todas podemos expresarnos libremente, eso no es tan cierto. En donde nos volvimos fue de bandos, ¿no? Si no estás conmigo, estás contra mí, y si estás contra mí, entonces te persigo, te perfilo, ¿sí? Entonces, eso es muy complicado incluso para la democracia de un país, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hablar del informe McBride y cómo este informe McBride viene siendo un antecedente muy importante para empezar a hablar de estas ciudadanías comunicativas. Entonces, ya estamos, digamos, conversando por qué es importante democratizar la comunicación. ¿Quiénes son los encargados de democratizar la comunicación? Pues en primera instancia el Estado, las instituciones del Estado, el gobierno, los gobiernos de turno. ¿Cómo? Generando políticas públicas, regulando el tema de quiénes son los que tienen la propiedad de los medios o qué pueden hacer los dueños de esos medios con esos medios para en relación con la comunicación, pero en este país lamentablemente eso no está regulado. No se le permite, por ejemplo, a los medios de comunicación comunitarios y alternativos estar en igualdad de condiciones que un medio masivo, porque un medio masivo pues tiene todo el espectro para comunicar, tienen canal propio, tienen noticiero. Un medio comunitario pues está allá en su barrio, en su territorio muy allá en chiquitico, tratando de compartir las noticias de lo que ocurre en los alrededores, pero no tienen el presupuesto, no tienen el personal. Entonces, pues muchas de esas iniciativas terminan pues muriendo porque justamente no tienen cómo garantizar su sostenimiento. Listo. Ahora vamos a hablar de la categoría en el marco de la investigación del libro que venimos hablando y de esta investigación. En el marco de la categoría de ciudadanías comunicativas se identificaron 6 subcategorías, ¿sí? Alrededor de, pues, de qué se está hablando
en el marco de la gestión de las ciudadanías comunicativas. Entonces, se está hablando del tema del derecho a la información y a la comunicación, ¿sí? El derecho de las personas a recibir información veraz y expresarse libremente, ¿sí? El fortalecimiento del ejercicio ciudadano, es decir, que nosotros como ciudadanas y ciudadanos podamos desarrollar esas habilidades para participar en procesos comunicativos a través de talleres, programas, entonces programas de formación en radio, en hacer videos, en esto que está ahorita en boga, pues que es todo el tema de las redes sociales, que nos den las herramientas para, ¿no? Porque además, pues estos procesos de comunicación ciudadana surgen, como te decía ahorita, pues en el marco de muchas dificultades para sostenerse. Y pues si el Estado o las entidades estatales, las entidades gubernamentales pueden garantizarle eso a los ciudadanos, pues ya están contribuyendo de alguna manera a fortalecer pues esa democracia, esa democratización de la comunicación. La producción social de información es otro tema que está muy prevalece mucho en lo que se identificó en la investigación, ¿no? Entonces, es todo lo que tiene que ver con creación e intercambio de significados por parte de los ciudadanos en contextos participativos, las relaciones entre medios, instituciones y ciudadanos, esta dinámica para abordar problemas sociales facilitando la comunicación entre distintos actores, las relaciones de poder en la comunicación, ¿no? Entonces, el reconocer que hay unas desigualdades en términos de los discursos informativos, lo que te decía ahorita, ¿no? Promoviendo, pues, por supuesto, acciones para equilibrar la comunicación. Y finalmente está el tema de las redes de comunicación ciudadana, que son iniciativas que fomentan la información sobre causas sociales. Estas categorías, tú vas a ver el lobby que está sugerido en la guía. Yo retomé aquí 2 pantallazos del lobby que me pareció importante recogerlos porque pues es lo mismo que te acabo de decir, pero lo que hace es recoger estas subcategorías, las agrupa en cuatro elementos. El derecho a la comunicación y la información, entonces, son estudios que se han hecho sobre marcos normativos y reglamentos relacionados con la idea de democratizar los medios y los procesos de información y comunicación. ¿Sí? ¿Qué reglamento, qué políticas, qué normatividad se ha sacado para regular todo el tema de la comunicación? Está el tema de relacionamientos, instituciones, Estado y ciudadanías, que hace relación a experiencias de contacto entre ciudadanos e instituciones gubernamentales, ¿sí? Pues como esto deriva en formas de acceso, diálogo y participación en procesos comunicativos sobre asuntos de interés público. Está la subcategoría de redes, movimientos y producciones de comunicación ciudadana, en la cual se analizan experiencias de redes y movimientos sociales, donde la información y la comunicación van a dinamizar transformaciones de problemáticas socioculturales. Y finalmente está la de TIC y medios de comunicación en perspectiva de ciudadanía comunicativa, ¿no? Que analiza el papel de la interacción en perspectiva de la ciudadanía comunicativa, ¿sí? La evolución de la presencia de los medios de comunicación y el desarrollo de tecnologías en procesos de apropiación y acción colectiva. Entonces, esta es como esa dimensión técnica de la categoría de ciudadanías comunicativas desde la cual se analiza el uso, apropiación de las TIC y de los medios desde la ciudadanía, ¿sí? Entonces, todas estas investigaciones alrededor de la comunicación comunitaria, alternativa, popular, que pues de alguna manera están contribuyendo también a propiciar estos espacios ciudadanos. Eso es, digamos, que lo que te quería compartir alrededor del concepto de la gestión de las ciudadanías comunicativas y de las subcategorías, la categoría de ciudadanías comunicativas y las categorías que pues se desprenden de ella para el ejercicio que tú tienes que hacer para la fase número 2. No sé si tengas alguna pregunta. Bueno, profe, yo ayer vi en el foro como las respuestas a las preguntas, el lobby también lo vi, entonces no sé si pues se podría revisar lo que yo hice o si eso lo hace usted sola o... Señora, no te Profe, escucho. Me dices que ayer estuviste en el foro sí, yo y dejé las respuestas a las preguntas, entonces no sé si las podríamos revisar para ver.
sugiere usted o si ya se deja para otro. No, yo te contesto ahí en el foro. Digamos que no sé si tengas alguna pregunta en relación con el tema, con el desarrollo de la actividad, si no te queda clara alguna categoría. Bueno, digo que yo lo único que identifiqué, que de pronto yo dije, le voy a preguntar a la profe, es que en el OBI dice la subcategoría de derecho a la información y la comunicación, dice derechos y en la cuadrito dice derecho, es como lo que es diferente, es como solo una S y ya, fue como No, pero eso no tiene ningún tipo de incidencia, porque cuando está hablando de derecho a la comunicación, está hablando de esta idea de la democratización de la comunicación entendida como un derecho humano. Es eso. así. Bueno, ¿y qué subcategorías escogiste para trabajar? Bueno, precisamente derecho a la información y la comunicación y también producción social, expresiones, informaciones ciudadanas. Ajá. Bueno, tú pones acá, bueno, hagamos la revisión del foro. Tú dices acá que conceptos, ideas, temas, casos de la vida real, derecho a la comunicación. Colombia es un país donde la ciudadanía tiene oportunidad de elegir con qué informarse de los medios públicos, privados, prensa. Adicionalmente, considero que Colombia ha avanzado significativamente en cuanto a la ejecución de la inclusión y espacios de participación en medios de comunicación de diversos sectores. Uno de los ejemplos más los encontramos en el radio TVC, donde por primera vez una mujer indígena es presentada en televisión. Ajá, esos son elementos que hay que destacar. Asimismo, las mujeres afro y la comunidad LGBTIQ+. Bueno, está muy bien que tú resaltes como esa referencia que tú tienes. Sin embargo, sí te invito a revisar la subcategoría también en perspectiva crítica, por todo lo que te he venido diciendo. Es decir, Eso no te dije, tengo que añadir otra. listo, está súper bien, porque pues, claro, no podemos negar que hemos avanzado. Es decir, yo siento que cada vez más hay un nivel de conciencia alrededor de la importancia de informarse, de no tragar entero, como lo dicen por ahí, pero lo que pasa es que ahorita también con el tema de las tecnologías, con todo este tema de las redes sociales, las fake news, hay mucha gente que sí, pues no contrasta la información. Hay gente que como estamos saturados de tantísima información y pues si lo dice o lo replica un medio X o Y porque tiene una credibilidad, entonces pues yo lo asumo por cierto y no lo corroboro, no lo verifico. Entonces eso también es importante como la reflexión, un poco también incluso autocrítica de cómo a veces los ciudadanos pues tragamos entero, ¿no? Ese elemento es allí bien importante que de pronto tú lo puedas recoger, ¿no? Producción social de expresiones e informaciones ciudadanas. En Colombia, Latinoamérica y el mundo, las organizaciones, colectivos y movimientos sociales están evidenciando la necesidad que tiene la ciudadanía de expresarse de manera diversa, de crear su propia estrategia de interacción, su identidad comunicativa y construir su aporte al desarrollo de la convivencia ciudadana. Encontramos que el arte de las redes, sí señora, sí señora, mira, yo cuando hice la maestría en mi tesis de grado recogí una categoría que se llama la categoría de prácticas comunicativas. Y en los últimos tiempos, en los últimos 15 años particularmente, todos estos movimientos sociales que han nacido, por ejemplo, en el marco de un movimiento estudiantil que se llamó la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que fue hace 2011, hace 14 años, en el marco de esos movimientos, justamente empezaron a incorporar una serie de prácticas que ya iba mucho más allá del medio tradicional. Entonces los chicos en el marco de esas movilizaciones empezaron a promover abrazatones, besatones, carnavales. Esos son prácticas comunicativas que sin tener relación directa con un medio masivo llamaron particularmente la atención de la ciudadanía, o sea, llamaron la atención de esos medios de comunicación o de información masiva que a su vez replicaron eso que los estudiantes, los jóvenes estaban haciendo
para reclamar un derecho que era el derecho a la educación, y pues estaban exigiendo que no se reformara la ley 30, que es la Ley General de Educación, porque lo que iba a hacer esa reforma era justamente, digamos, que contribuir a esta idea privatizadora, desde la mirada del lucro en la educación, ¿no? Entonces, ellos ahí nos dieron un ejemplo de cómo se podía generar comunicación, llamar la atención, desde distintas prácticas comunicativas. Y en el año 2013, o sea, 2 añitos después, se vino un paro muy importante, que fue el paro nacional agrario, que fue un paro que tuvo muchísimo eco en todo el país, y allí también se generaron otra suerte de prácticas comunicativas, ¿no? Entonces, había, por ejemplo, cantantes de música popular que empezaron a componer canciones para difundir las problemáticas de que los campesinos estaban, de alguna manera, reclamando allí en el marco de esta movilización, ¿no? Entonces, fíjate cómo la ciudadanía sí tiene como esa capacidad de, a través de distintas prácticas, poder generar su propia comunicación. Y está muy interesante que tú lo reflejes, ¿sí? El estallido social, que es de pronto la referencia más grande y más cercana que tú tienes, por supuesto que también allí uno puede ver toda una serie de prácticas que, pues, de alguna manera, dan cuenta, pues, de esa expresión ciudadana, ¿sí? ¿Cuál es el papel de la comunicación en la ciudadanía en la subcategoría seleccionada? En la categoría de derecho a la información y la comunicación, hallamos el papel de la comunicación es fundamental porque es la que permite que la ciudadanía pueda crear diálogos, establecer acuerdos, crear alianzas y fortalecer vínculos con el fin de llegar a un objetivo. Podemos identificar que la comunicación no solo se da en los medios, es un derecho que tiene la ciudadanía y que puede gestionar. Está excelente, está muy bien, ¿no? La tienes clara. ¿Listo? Entonces, pues nada, ahí ya recuerda que tienes que hacer un documento de una cuartilla, o sea, de una página, en el que... no, lo que tú entregas allí se debe dar respuesta en el foro con un texto máximo de una cuartilla. Ya, tú lo que entregarías es eso. Yo de pronto lo que te sugiero es, por ejemplo, en el marco del estallido social, indaga un poco sobre qué prácticas, o sea, de pronto qué prácticas se generaron, prácticas de comunicación desde el arte, o sea, de pronto que tú puedas hacer referencia a algunas en concreto, como el ejemplo que te puse ahorita en el marco del paro agrario con las canciones de los cantantes de música popular, ¿sí? Eso sería, por ejemplo, interesante. Así como haces referencia arriba, con relación al tema de la inclusión, a la diversidad y demás, con este tema de la participación de las comunidades indígenas ya en los espacios de comunicación pública, pues eso es un ejemplo que está interesante, sin dejar de incluir lo que te digo, esa reflexión también crítica sobre lo que de pronto nos hace falta. Pero está muy bien, ¿no? La tienes súper clara. Entonces, pues eso era, Jessica. Quería como compartirte las reflexiones alrededor del tema, que nos conociéramos, que me compartieras tus dudas. Y pues nada, ya es nomás que arregles el documento y lo entregues, porque creo que cierra el 9, 9, el 9. la otra semana. Entonces, para que no te coja el tarde con eso, cualquier cosita, pues voy a escribirle al profe Jorge con lo de tu caso del curso que no hiciste por lo que te informaron de que no era un curso como de este momento. ¿No? Y nada, estamos atentas para agendar entonces el siguiente encuentro. Bueno, Bueno, pues muchísimas gracias por el acompañamiento y bueno, decirle que me gusta mucho el curso, me parece chévere, dinámico y bueno, estoy aprendiendo. Gracias. no, con muchísimo gusto. Sí, este tema es un tema muy bonito, es muy chévere. Bueno, Jessica, te deseo lo mejor y cualquier cosa, tú sabes que ahí me puedes escribir por el campus o me puedes escribir por Teams también con el mismo correo, paola.rodriguez@unat, ahí con este correo.
ahí me puedes escribir si necesitas alguna cosa, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, Jessica, te deseo una excelente noche, que estés muy bien. Bueno, Chao.